Bien, vamos a iniciar con el análisis de los aspectos que debe contener una demanda según los regulados en el artículo 35 del Código Procesal Civil. Es importante iniciar por, por una definición de demanda. Eh, Dice WASP que concedido por el Estado el poder de acudir a los tribunales de justicia para formular pretensiones, derecho de acción, el particular puede reclamar cualquier bien de la vida frente a otro sujeto distinto de un órgano jurisdiccional, eh, pretensión procesal, iniciando para ello, mediante un acto específico, demanda, el correspondiente proceso, el cual tendrá como objeto aquella pretensión. Entonces, para este autor, la acción es el poder de acudir a los tribunales de justicia para formular pretensiones. La pretensión es una declaración de voluntad en la que se contiene eh, al derecho y se reclama una cierta actuación del órgano jurisdiccional que necesariamente debe interponerse frente a una persona determinada y distinta del autor de la reclamación. La demanda, aparte de ser una petición, es el acto típico y ordinario de iniciación procesal. Es aquella declaración de voluntad de una parte por la cual solicita se dé vida a un proceso y que comience su tramitación correspondiente. Bien, ¿por qué decimos que en nuestro ordenamiento la demanda es escrita completa y formal? La demanda tiene que ser completa porque a diferencia de otras legislaciones no se permite que se alegan los hechos primero y que posteriormente se formule la pretensión en actos distintos. Tiene que ser en un solo acto. En este caso un acto formal porque se establecen una serie de requisitos que se deben cumplir para que el tribunal admita la demanda. Bien, es importante iniciar comentando las razones por las cuales es relevante la designación del órgano destinatario, el tipo y la materia del proceso planteado, el nombre, las calidades, el número de cédula y el domicilio exacto de las partes. Eh, Esto es importante, estos datos son importantes porque eh, dependiendo del órgano eh, destinatario, dependiendo de que escojamos bien el órgano destinatario, el órgano competente, así nos ahorraremos tiempo con una eventual excepción de incompetencia por parte de la parte accionada o de oficio por el mismo tribunal. En cuanto al nombre, las calidades y los documentos de identificación, eh, deben incluirse por diferentes razones. Por ejemplo, no es conveniente presentar una demanda con un solo apellido del demandado porque hacerlo implicaría facilitar que el accionado alegue que no fue correctamente emplazado, pues existen otras personas con su mismo nombre. Lo ideal es presentar la demanda con los dos apellidos para evitar atrasos posteriores. El número de documento de identificación, cédula o pasaporte es un requisito muy importante porque existiendo nombres y apellidos idénticos constituye un medio idóneo para una correcta identificación de los sujetos procesales. Ese requisito es necesario principalmente cuando hay que pedir información a oficinas públicas o privadas y también es importante para identificar a los sujetos procesales en las audiencias orales y para el momento de la ejecución, fundamentalmente cuando hay que comunicar anotaciones o embargos a los registros públicos. Adicionalmente, la clara identificación de los sujetos procesales es muy importante para efectos de determinar si existe cosa juzgada material por identidad de elementos. Bien, en cuanto a la narración precisa de los hechos expuestos uno por uno, numerados y bien especificados,
y que deberán redactarse ordenadamente con claridad, precisión y en forma cronológica. El nuevo Código Procesal Civil es exigente en esa línea. En el inciso 3 del artículo 35 regula precisamente que debe presentarse la demanda haciendo una narración precisa de los hechos y que debe redactarse ordenadamente con claridad, precisión y en forma cronológica. El tema de los hechos es fundamental también porque debemos recordar la diferencia entre el objeto del proceso, que es lo que vamos a pretender específicamente que declare el juez, y lo que es la causa del proceso. Los hechos tienen que ver precisamente con la causa del proceso, entendida esta última como la relación subyacente, la relación jurídica subyacente al proceso. Por ejemplo, la existencia de un contrato cuyo incumplimiento genera la pretensión de daños y perjuicios. Bueno, va a ser muy importante que mediante una buena descripción de los hechos se pueda fundamentar bien el incumplimiento de ese contrato, se pueda fundamentar bien la causa de ese contrato. Por otra parte, debemos recordar que los hechos de la demanda, junto con el fundamento jurídico y las pruebas, van a constituir nuestra teoría del caso y constituyen una matriz que es la matriz que nos permite orientar nuestro caso. En ese sentido, también va a ser importante que tengamos claro lo siguiente: es muy usual que confundamos hechos con opiniones, y en la narración de los hechos incluyamos opiniones de carácter jurídico que no son hechos, sino que son opiniones. Eso le facilitará la labor, precisamente eso le facilita la labor a la parte accionada para defenderse alegando que no son hechos, sino que son opiniones precisamente. Y también le complica la labor al tribunal para establecer cuáles son los hechos controvertidos y cuáles son los hechos no controvertidos. Bien, en cuanto al fundamento jurídico de las pretensiones, si bien es cierto, en nuestro ordenamiento jurídico no se nos exige o no se nos va a rechazar necesariamente una demanda por falta de fundamento jurídico, porque se supone que partimos del principio de que el juez conoce el derecho. Lo cierto del caso es que el fundamento jurídico es esencial. Primero, por razones de ética profesional, es muy mal visto que un abogado no fundamente adecuadamente su demanda. Y segundo, y más importante aún, porque recordemos que el fundamento jurídico tiene que ver con la causa del proceso, tiene que ver con el objeto del proceso y tiene que ver con lo que se requiere, con lo que se intenta probar. Entonces, si no tenemos claro el fundamento jurídico, nos vamos a perder en nuestra teoría del caso, porque ese fundamento jurídico tiene que ser coherente con los hechos y coherente con la prueba. En ese sentido es importante, es relevante que la fundamentación jurídica la tengamos muy clara, o el litigante la tenga muy clara, para poder desarrollar su teoría del caso y llevar a buen puerto las pretensiones de su proceso. Bien, en cuanto al ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba, efectivamente, recordemos que podemos aportar prueba
testimonial, prueba documental, prueba pericial, y también podemos solicitar que se hagan estudios relativos a las pretensiones que estamos solicitando. En ese sentido, es importante recordar que en el caso de los testigos se deben indicar los hechos sobre los cuales declarará ese testigo, que no significa con ello adelantar el interrogatorio formal que se va a plantear en el momento procesal oportuno, pero sí tener claro cuáles son los hechos a los cuales se va a referir el testigo, porque eventualmente en una audiencia preliminar se nos puede preguntar precisamente por qué estamos ofreciendo determinado testigo. En cuanto a la prueba pericial, recordemos que se debe formular un interrogatorio al perito sobre lo que es de interés por parte del proponente en este caso. Y muy importante también, eso lo veremos en otro tema, es la preparación de un interrogatorio o de una confesional idónea según los objetivos del proceso. También es importante recordar que aquella prueba documental que pueda ser hallada en un registro público puede ser solicitada directamente al juzgado, identificando los datos del registro y del lugar donde se encuentra esa prueba documental, para que el tribunal pueda acceder a ella en el momento en que lo necesite y pongan las constancias respectivas en la tramitación del proceso. Finalmente, en lo que es la formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones, este apartado es de muchísima importancia, porque si elaboramos adecuadamente las pretensiones, habremos delimitado bien el objeto del proceso, y a partir de ello o con base en ello es que se deriva la competencia del órgano jurisdiccional, la contestación de la demanda, la actividad probatoria y finalmente la sentencia. Importante recordar que el nuevo Código Procesal Civil, en su inciso 4, ordena que cuando se vayan a reclamar daños y perjuicios en una demanda, y esto me parece que es aplicable para todo tipo de proceso, esos daños y perjuicios deben describirse, deben fundamentarse en un apartado distinto, de manera que se describa en forma separada su causa, la descripción y estimación de cada uno, y si no tenemos esa estimación con exactitud, lo hagamos en forma prudencial. ¿Para qué nos evitamos nosotros con el cumplimiento de este requisito? Nos evitamos la declaratoria o la emisión de resoluciones que declaren los derechos en abstracto y que no permitan la ejecución inmediata de la sentencia. Claro, también existe esa posibilidad, pero recordemos que la idea es lograr justicia pronta y cumplida para nuestros representados. Muy importante también en términos, bueno, eso lo vamos a ver ahora después con el caso de la estimación de la cuantía. Bien, esto sería la primera parte del análisis de la demanda propiamente, de los aspectos que debe contener una demanda.